Les saludo, muy buenas tardes. Como les comenté ahora antes de iniciar la grabación, por acá está lloviendo, entonces con el objetivo de, en la medida de lo posible, que no pase nada con el internet, voy a permanecer con la cámara apagada y les voy a pedir a ustedes lo mismo. Tratemos de mantener cámaras apagadas, abrimos micrófonos si queremos comentar algo para tratar de proteger lo más posible la conexión y que la tutoría se pueda dar completa. Tal vez antes de iniciar con la teoría, quisiera preguntarles cómo les ha ido este cuatrimestre, cómo han sentido la asignatura, la complejidad de los trabajos, la claridad de las instrucciones, en general, cómo se han sentido. Bueno, a mi parecer todo por el momento bien, pero el proyecto 4 es en el que me enredé totalmente, y por eso de ahí me dolió mucho no presentarlo porque no lo entendí, realmente no lo entendí. Cristian, ¿y recordaste utilizar el foro de dudas para poder clarificar qué era lo que te tenía confundido? Profe, realmente el foro de dudas yo lo utilizo poco, pero lo que pasa es que si uno hace alguna, digamos, alguna consulta, igual me pasa en el otro curso, hasta una semana después le responden a uno, entonces se le va agotando a uno el tiempo y toda la cuestión, entonces por eso sí lo utilicé muy poco. Vos no estás conmigo, ¿verdad? No soy yo quien te califica, Sí, correcto, usted es la que me califica. pero dices que duró una semana en contestar, te duró 24 horas. Es que digamos, lo digo así en general, no es su persona, sino que en general, digamos, uno coloca una duda en el foro y hay veces duran un poco para contestar, entonces por eso es que me quedo así como que y ahí, yo hice lo que pude, pero mejor no lo presenté, digo yo, después no. O sea, tenía algo muy poco y presentar algo así como que para mí no, ¿verdad? De ahí, en los otros trabajos que he tenido, de ahí ya me he mejorado, pero de ahí sí, o sea, me dolió un poquillo no presentar ese. Claro, te entiendo. Sí, sí es importante que no, que no pienses a partir de la experiencia en otras asignaturas que en las que estás en la actualidad va a ser igual, porque por ejemplo acá estoy viendo que el viernes 28 de marzo hiciste una consulta a las 8:29 y yo te la contesté a las 10:27 ese mismo día. O sea, ni siquiera esperamos las 24 horas para que recibieras una contestación. Entonces, por lo menos en mi caso, yo siempre trato de contestarles en las primeras 24 horas, a veces incluso les contesto de inmediato, y si tal vez hubieras utilizado el foro, pues hubieras recibido retroalimentaciones, pero gracias por lo que comentas. Shirley, ¿vos cómo has Profe, sentido? yo en lo personal, o sea, sí, me hubiera gustado como tener más tutorías. Igual, te digo, yo estoy con el otro profe y, y más bien lo he molestado bastante, tanto que en la entrega del brochure, Ajá. yo estaba como atacada enviándolo y le decía que no me salía, que no me salía. Y cuando me escribe, se habilita en otras fechas. Y yo, ay, yo estaba con que eran, digamos, las dos entregas al mismo tiempo. Sí. Entonces, más bien sí lo molesto bastante. Bueno, sí, yo entiendo que puedan necesitar o querer más tutorías, pero las que hay son dos, ¿verdad? Y es importantísimo tener claridad que las tutorías son un repaso, ¿verdad? Por encimita de la materia y es un espacio justamente para aclarar dudas cuando las hay. Justamente porque el sistema de la UNED es justamente que ustedes se, ay, perdón, se me fue la palabra, ustedes se autogestionen Autorregulen. y autorregulen. Gracias, Cristian.
ustedes se autogestionan y se autorregulan, ¿verdad? Por eso es que es educación a distancia. Profe, Sí, una consulta. ¿Sí? Bueno, leyendo aquí ya el último trabajo, ya, digamos, usted indica que hay que leer las bases de datos de CIDREP y de Google Académico, ¿verdad? Tres Ajá, artículos científicos, sí. uno de tecnología como herramienta, la función del educador en las TICs y la experiencia de aprendizaje. O sea, ¿tengo que buscarme uno de cada uno de esos o solamente uno? Uno de cada uno. Ok, y de ahí saco todo lo demás. Exacto. Al final recuerden, ¿verdad? Que tienen que guiarse con las preguntas para poder hacer el análisis. Ok, y en esa, bueno, y en cada pregunta tengo que poner, digamos, bueno, poner no, escribir como un resumen de cada uno de los temas. O solamente algo en específico digamos, del aprendizaje mediado en las TIC, esa la respondo con el segundo tema o cómo, profe. Regálame un segundo para meterme a la guía de trabajo, para poder tener claridad y no enredarlos con ninguna recomendación. Ok, no tenés que hacer ningún resumen de los artículos. Tenés que buscar un artículo para cada uno de los temas que mencionaste ahora y después te guías con la lectura de los 3 artículos y la unidad didáctica en la respuesta a las preguntas que Ok, vienen aquí. y máximo cuántas páginas, 5. Yo normalmente el tema de la extensión de páginas es un tema más por orden que otra cosa, pero si ustedes requieren de más espacio para poder hacerlo, no hay ningún problema, mientras que sea porque realmente requieren el espacio y al mismo tiempo están siendo claros y concretos en lo que están explicando. Ok, y profe, para cada una de esas preguntas, tiene que llevar como todo formar alguna introducción, desarrollo y cierre, o solamente responder a lo que yo entiendo de cada pregunta con los artículos leídos. Esto no es responder las preguntas como si fuera un cuestionario. Las preguntas son una guía para hacer un artículo. Dentro de la estructura del artículo tiene que haber una breve introducción, una breve conclusión al artículo. Ok, entiendo. Shirley, dime. Profe, igual digamos, yo tengo mis dudas con el trabajo. La extensión sí se me, digamos, estoy a 7 páginas, pero contando obviamente lo que son referencias y la portada. Ajá, Pero igual, digamos, yo lo que hice con base a las preguntas, o sea, dejé cierta parte, digamos, en la primera, características del proceso del aprendizaje, mediado con TICs y ajá, desarrollo, digamos, con base igual a las tres que conseguí, digámoslo así. Y ajá. después, en la siguiente puse funciones del educador en el desarrollo cognitivo mediante el uso de las TIC. La duda es, digamos, ¿puedo dejar eso o mejor lo elimino? La idea es que se desarrolle en prosa. Ok. No necesariamente se tiene que ver una separación entre las preguntas y el texto. Puedes integrar Ujú. las preguntas dentro del texto, pero el desarrollo es en prosa. Ah, ok. Sí, digamos, ahí era donde me generaba duda, porque digo yo, o sea, si yo lo leo, obviamente, sin eso, y yo lo entiendo. Sí. Pero, y sí abarca, digamos, el tema y todo, pero sentía que me hacía falta. Igual, yo por lo general en lo que es introducción siempre me extiendo un poquito más y acá y me dio miedo porque, y como ya llevo las 5 páginas y yo decía, no, y ahí dice más, o sea, 5 páginas máximo, por decirlo así. Y entiendo que lo que es portada y referencias no contaría, digamos, que va con el límite de páginas.
pero entonces sí me puedo extender, digamos, como para darle un poquito más de amor a la introducción. Claro que sí, no hay ningún problema. De hecho, es importante que se acostumbren a revisar siempre la rúbrica. La rúbrica es la que Ujú. manda. Y si te das cuenta en la rúbrica, en ningún lado se te está calificando que cumplas o no con el criterio máximo de páginas, Ok, porque eso es un tema más administrativo como para que tengan una guía, pero no está escrito en piedra. ok, perfecto, profe. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy bien, iniciemos. Para esta segunda tutoría, segunda y última, tenemos que abordar el capítulo 4 que habla sobre las teorías contemporáneas y el capítulo 5 que habla sobre el uso de las TICs. Cuando hablamos de teorías contemporáneas, estamos hablando de la inteligencia emocional y las inteligencias múltiples. Cuando hablamos de los tipos de inteligencia, según Goleman, él explica que en el ser humano coexisten dos tipos de inteligencia, la que es cognitiva y la que es emocional. Claramente, las capacidades emocionales son aquellas cualidades que tienden a humanizarnos más, son las que nos dan el nombre de seres humanos, empáticos, compasivos, sociables, dedicados al bienestar propio y de quienes nos rodean. Esas son las partes que nos humanizan. Hay aspectos de la inteligencia emocional, a saber, percepción y expresión de las emociones, comprensión de estas, la facilitación que tenemos para sentirlas y la capacidad que tenemos para regularlas. En el momento en el que podemos percibirlas y comprenderlas, podemos expresarlas, pero para eso requerimos de ciertas facilidades para poder identificarlas y también regularlas. Cuando hablamos de percepción y expresión emocional, hablamos de reconocer de forma consciente cuáles son nuestras emociones y lograr identificar qué sentimos y ser capaces de ponerle una etiqueta verbal. Por ejemplo, el enojo a nivel fisiológico podemos sentirlo como calor en las manos, en la cara, como un hormigueo, como una sensación en el pecho, como si se nos apretara o nos asfixiara, y el impulso a la acción, la conducta de querer gritar, de querer golpear, de querer romper algo, de querer pelearnos con alguien. Eso es reconocer de forma consciente la emoción y poder darle un nombre, es decir, esto es enojo, esto me hace sentir que quiero golpear, que quiero gritar, que quiero defenderme. Cuando hablamos de comprensión emocional, hablamos de que se integra lo que sentimos con nuestro pensamiento y logramos considerar la complejidad de los cambios emocionales. Logramos darnos cuenta cómo la emoción se conecta tanto con lo que pensamos como con cómo actuamos y esos impulsos de acción que nos da la emoción. Por ejemplo, la tristeza, el impulso de acción de la tristeza puede ser buscar un abrazo, puede ser llorar, puede ser querer aislarnos, puede ser no tener ganas de levantarnos de la cama, no tener apetito. Esas pueden ser algunas de las expresiones conductuales de la emoción de la tristeza. Cuando hablamos de facilitación emocional, hablamos de la capacidad para generar sentimientos que facilitan pensamientos. Es decir, somos capaces de sentir y estos sentimientos se encuentran enlazados a lo que pensamos y cómo lo pensamos. Y finalmente, regulación emocional hace énfasis en dirigir y manejar las emociones. Aquí hacemos un paréntesis porque no son ni negativas ni positivas, son agradables o desagradables de forma eficaz. ¿Y por qué agradables o desagradables? Porque el enojo, la tristeza, el miedo no se sienten de forma agradable en el cuerpo, al contrario de la alegría, la felicidad, la tranquilidad, la paz.
que son estados emocionales en los que quisiéramos mantenernos de forma constante. ¿Por qué no decimos positivas y negativas? Porque la connotación de estas palabras tienden a hablarnos de que algo es bueno o algo es malo. Y resulta que las emociones no son ni buenas ni malas. Son parte fundamental del desarrollo del ser humano y en general de los mamíferos. Todo mamífero siente emociones, pero nosotros como seres humanos somos los únicos capaces de ponerle nombre a lo que estamos sintiendo. Y además son adaptativas. Emociones como el enojo, por ejemplo, nos llevan a identificar cuando nuestros límites están siendo transgredidos. Emociones como la tristeza nos dan la señal de que necesitamos conexión humana. Emociones como el miedo nos llevan a la supervivencia al descubrir o identificar que podemos estar en un potencial riesgo de muerte. Por ende, no son emociones negativas, son emociones displacenteras, pero que nos mueven a la acción para lograr sobrevivir en el mundo en el que estamos. Hay ciertos componentes que son parte de la inteligencia emocional, entre esos el autoconocimiento emocional, es decir, el lograr entender y nombrar nuestras emociones, la automotivación, el lograr nosotros sentirnos motivados para llevar adelante las tareas que tenemos que poner en marcha, el autocontrol o la autorregulación y el reconocimiento de las emociones ajenas, es decir, la capacidad de ser empáticos y empáticas con el dolor o las necesidades físicas y emocionales de los y las otros. Ok, autoconocimiento o autoconciencia emocional es este registro y conciencia de mis propias emociones. La autorregulación es esta capacidad de regularnos y controlar nuestras emociones de forma que podamos funcionar adecuadamente en la sociedad. Automotivación es esta capacidad de dirigir nuestras energías y objetivos hacia determinadas metas, asumiendo una actitud optimista. Y el reconocimiento de las emociones ajenas o la empatía es esta posibilidad de comprender o de ponernos, entre comillas, en los pies del otro, interpretando las señales que otros y otras nos brindan para poder comunicarnos de forma efectiva y poder dar respuesta a las necesidades de los demás. Esto es lo relacionado con la inteligencia emocional. ¿Les queda alguna duda de esto? No, profe, súper claro. Perfecto. Cristian, ¿vos? No, súper claro. Igual, Muy me quedó súper claro porque en el trabajo me fue súper bien. Entonces, y aparte que ahí decía, perdón que me desvío un toque del tema, ahí decía que era para docentes. Entonces, como tengo varios docentes en la familia, les hice la consulta de cómo estaba el trabajo y me dijeron que estaba muy bien. Y por eso, o sea, dicha, lo entendí súper al máximo. qué dicha. Muy bien. El siguiente tema dentro de este capítulo 4 es el de las inteligencias múltiples. Ya aquí entramos en aspectos un poco más diversificados porque Gardner a principios de los 80 desarrolló esta teoría y él planteó algunas premisas como el concepto de inteligencia, diversidad de la inteligencia y la posibilidad de potenciar una o varias áreas o inteligencias de las personas. Es importante que tengamos claro que todas las personas tenemos estas 8 inteligencias múltiples, pero no todas estas 8 inteligencias se desarrollan o se cultivan de la misma forma, y con el mismo gusto, con la misma motivación y con los mismos intereses. Pero todos tenemos la capacidad de alguna o de otra forma. Estas inteligencias que Gardner llama múltiples serían la lógico-matemática, la espacial, la lingüística, la musical, la interpersonal, la intrapersonal, la naturalista y la kinestésica corporal.
Cuando hablamos de la lingüística, hablamos de personas con la facilidad para redactar historias, leer, jugar con rimas, con trabalenguas, que aprenden con facilidad los idiomas, que en general ustedes los verán que en todo lo que tiene que ver más con el área de las letras o las ciencias sociales, que tienen muchísimo que ver con la lectura, les gusta bastante, se adaptan bastante bien. La inteligencia musical, bueno, pues tienen facilidad para identificar ritmo, melodías, para escuchar música, para cantar, para aprender a tocar un instrumento. Es eso que dicen que tienen buen oído, ¿verdad? Y en ocasiones algunas personas inclusive con solo escuchar una melodía pueden emularla. Entonces a esto hace referencia lo que tiene que ver con la inteligencia musical. Cuando hablamos de la lógico-matemática, son personas que disfrutan y que tienen facilidad para los cálculos numéricos, para las estadísticas, que aprenden mejor usando pautas y relaciones, clasificando, trabajando con lo abstracto, que en general en el área de las ciencias y las matemáticas son muy hábiles, tienen cierta facilidad para comprender lo que son los números y cómo los números se relacionan en general con todo lo que hay a su alrededor. Entonces, bueno, las personas que estudian administración de empresas, que estudian matemática pura, obviamente, que estudian ciencias como la química, la física matemática, tienen esta facilidad. La inteligencia espacial son personas que estudian mejor con esquemas, con gráficos, con cuadros, que entienden bastante bien los mapas conceptuales, los planos, los croquis, que tienen cierta facilidad para poder ubicarse en el tiempo y en el espacio, que de pronto ustedes han visto que actualmente casi todo se maneja a través de Waze y de Google Maps. Bueno, estas personas tienen una capacidad casi innata para poder ubicarse sin la ayuda de estas herramientas. Tienen facilidad para la lectura y manejo de mapas. Y podemos encontrar a personas arquitectas, personas topógrafas, personas que trabajan en turismo, que tienen esta habilidad bastante desarrollada. La kinestésico corporal, se mencionan dos habilidades que están relacionadas en este punto, que es el control de los movimientos propios y, bueno, por ejemplo, cuando se realizan representaciones dramáticas y también el tema de las actividades deportivas. Ok, entonces aquí toda la parte artística del baile, del teatro, la parte más deportiva, como la natación, como el fútbol, como los deportes en general, son personas que tienen muchísima destreza kinestésico corporal. La inteligencia intrapersonal es la que permite el autoconocimiento de las personas. Pueden revisar y son conscientes de sus propias sensaciones, necesidades, emociones, experiencias internas, entre otras. Aquí podemos ver a personas del área de la psicología, por ejemplo, que tienen o aprenden a desarrollar su inteligencia intrapersonal como parte de las necesidades de su trabajo, especialmente a nivel clínico. Y tenemos la inteligencia interpersonal, que también se relaciona con psicología. Aquí las personas disfrutan trabajando en grupos, son convincentes en sus negociaciones con pares y mayores y entienden a los otros. Aquí puede entrar psicología, medicina, educación. En general, muchísimas áreas del conocimiento tienen muy desarrollada la inteligencia interpersonal. La inteligencia naturalista, por su parte, son personas que aprenden mejor al interactuar con plantas, con animales y al estudiar el mundo natural y el que es construido por el ser humano. Acá podemos encontrar biólogos, podemos encontrar personas que se dedican a este tema de viveros, de jardines, a
a veterinarios, etc. ¿Alguna duda hasta acá de inteligencias múltiples? Profe, una consulta. ¿Sí? Y es capaz que las personas, bueno, tengo que incluirme también, ¿verdad? Ajá. Desarrollemos un poquito de cada una. Sí, sí, es posible. Algunas te van a costar más que otras, ¿verdad? Como a todos, algunas nos van a costar más que otras y en otras vamos a tener muchísima facilidad, pero el ser humano tiene la capacidad de desarrollar los 8 tipos de inteligencias. Mucho dependerá del contexto en el que crezcan y de cómo el desarrollo temprano y las personas a su alrededor desde tempranas edades permitan y motiven este tipo de desarrollo. Shirley, Entiendo. sí, No, profe, sí, todo claro. perfecto. Muy bien, tenemos por otro lado el tema de la actitud creativa. Cuando hablamos de actitud creativa, hablamos de que esta tiene ciertos componentes. Hay un instinto de curiosidad, por ejemplo, hay un inconformismo, hay motivación, hay perseverancia, hay profundidad, hay iniciativa y hay autoestima. Vamos a ir viéndolas una por una. Cuando hablamos de instinto de curiosidad, entendemos que este es el primer motor para poder ser creativos. Los niños y las niñas son extremadamente creativos y creativas porque todo a su alrededor es nuevo, todo a su alrededor es algo nuevo que se puede explorar, algo que les interesa conocer, algo que les llama la atención, por ejemplo. Entonces, los niños y las niñas por esta actitud de apertura a las nuevas experiencias tienen una gran curiosidad por todo lo que pasa a su alrededor. Por otro lado, tenemos lo que es el inconformismo, que significa que en ocasiones únicamente se desea construir cosas nuevas. Y en eso los niños y las niñas nuevamente son expertos. Cuando hablamos de motivación, la motivación tiene un origen interno. En ese caso no se depende de aspectos externos, pero con la motivación también hay una trampa. ¿Podrían identificar cuál es? ¿Tienen alguna idea de cuál podría ser la trampa con el tema de la motivación? Y yo creería que después, por decirlo así, no sé si me vaya a equivocar, profe, Ujú. que yo doy un premio porque hiciste algo bien y después solo se hacen las cosas bien por eso, digamos, para recibir. Y si no doy, puede haber un conflicto después. Tienes un punto súper importante que tiene que ver con eso, sí. Pero también no sé si has escuchado, o tal vez Cristian ha escuchado, que las personas dicen, si no estoy motivado o necesito motivación para hacer las cosas. Sí, Sí, correcto. Más que todo en el plano laboral, digamos, Ajá, porque en el plano laboral por el momento, ¿verdad? ajá. Si, por ejemplo, el jefe que está con uno, mira, muchachos, vamos bien, que esto, que lo otro, no lo motiva a uno, o sea, uno va a llegar a un momento que llega y se desmotiva, ¿verdad? Porque, o sea, me ha pasado. Y Ujú. en el plano personal, igual, o sea, en el plano personal, por ejemplo, a mí me motiva sacarme buenas calificaciones y estar aquí al pendiente de todo. Pero digamos, si yo veo que fallo en algo, digo yo, uy, no, ya me empiezo yo como que a desmotivar, pero me doy aliento y digo, no, tengo que seguir y me automotivo. Ok, perfecto. Muy bien. Acá la trampa es que las personas creen que necesitan sentirse motivadas para hacer las cosas. Y el asunto es que lo que lo lleva a uno a hacer las cosas es la disciplina. Necesitamos tener disciplina para empezar a hacer las cosas y es a partir de ahí que empezamos a ver resultados positivos o agradables y empezamos a motivarnos con lo que estamos haciendo.
Muchas veces pasa en las carreras universitarias o a nivel de colegio o así, que de pronto tenemos una materia que no nos llama tanto la atención y nos parece aburrida o nos parece tediosa o nos parece muy compleja y esas sensaciones pueden llevarnos a sentirnos desmotivados frente al estudio de esa materia, de esa especialidad, asignatura o lo que sea. Pero ¿qué nos sostiene? La motivación de pensar en que si yo logro y me esfuerzo por sacar adelante esta materia, al final voy a tener mi título de bachillerato, mi título universitario, voy a poder, no sé, mejorar mi salario, etc. Pero el punto es que muchas veces se piensa que la motivación debe venir de afuera, como decía ahora Shirley, o que la motivación es necesaria e indispensable para hacer las cosas. Y lo cierto es que no, es la disciplina la que pone en marcha el engranaje para que después aparezca la motivación cuando empezamos a ver buenos resultados. Por su parte, la iniciativa dice que la creación no ocurre sin que tengamos la iniciativa de hacerlo. Es indispensable tenerla para liderar cualquier proyecto o actividad, en especial si esta es diferente o novedosa. Entonces requerimos de cierta iniciativa porque la motivación y la disciplina no se ponen en marcha solas. Nosotros tenemos que aceptar y querer poner en marcha cualquier cosa que estemos pensando en hacer para poder darle un inicio, una continuidad y un final. También tenemos el tema de la profundidad. El pensamiento de una persona creativa ahonda en la profundidad. Ser creativos requiere de esfuerzo por parte de nosotros, porque no es que simple y sencillamente un día estamos sentados y nos llega una idea maravillosa de la nada. Requiere del estudio y del análisis de aquellas cosas que queremos llevar a cabo para alimentar ideas o recursos que nos puedan llevar a generar desde la creatividad alguna nueva tarea. La perseverancia, por su parte, es esta posibilidad de que tenemos de mantener un objetivo a pesar de múltiples situaciones que puedan contrariar la obtención de eso que estamos buscando. Entonces, esta perseverancia es la que, por ejemplo, nos sostiene cuando estamos en una asignatura en la universidad que de pronto nos es tediosa, nos es muy complicada, nos abruma emocionalmente y nos lleva a considerar, por ejemplo, la posibilidad de no seguir adelante con los estudios, que muchas personas, si no es que todas, hemos tenido en algún momento un momento así en el que hemos pensado en desistir de lo que estamos haciendo. Sin embargo, es la perseverancia la que nos mantiene y la que nos sostiene. Finalmente, la autoestima. Se considera que para ser creativos es necesario tener una buena autoestima, es decir, una buena visión de nosotros mismos, respetarnos de alguna forma, saber que somos personas que tienen la capacidad de crear y de generar cosas valiosas para el mundo. Entonces, una persona que no tiene una buena idea de sí misma o de sí mismo, lastimosamente no se va a sentir con la confianza para llevar adelante los proyectos que quiera. Ahora, hay ciertas aptitudes creativas. Y cuando hablamos de aptitudes, estamos hablando de aquellas habilidades que son parte de nuestra personalidad, de nuestra forma de ser o de nuestra forma de comportarnos. Estamos hablando de una sensibilidad perceptiva, de una detección y delimitación de problemas y de un análisis de los problemas. Cuando hablamos de sensibilidad, estamos hablando de personas que tienen una percepción de la realidad y de las cosas diferente al resto y que son capaces de captar los distintos aspectos que conforman el mundo desde una percepción diferente. Entonces son personas que no se quedan solo con lo que están viendo en
en medios sociales o en revistas o en noticieros o lo que les están enseñando en la universidad, que sabemos que la universidad, no sé si alguna vez lo han escuchado, es un mar de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. ¿Qué significa? Que bueno, que la universidad a ustedes les dota de una pincelada de información en relación a los diferentes procesos. Sin embargo, es a ustedes a los que les corresponde seguir investigando, seguir formándose, seguir profundizando para poder tener esta sensibilidad perceptiva, poder desarrollarla y poder captar distintos aspectos del mundo que nos rodea. Cuando Profe, hablamos, una consulta. ¿sí? Digamos, bueno, ¿se puede usar o no? Bueno, yo nunca lo he usado y no sé cómo es esa herramienta, pero ¿se puede usar el ChatGPT o no? O sea, es que nunca he entendido yo eso. Eh, ¿qué relación tiene en este momento el ChatGPT con el tema que estamos abordando, de la No, sensibilidad perceptiva? digo yo para la presentación de la tarea. Yo sé que me salgo un toquecito del tema, pero es una duda que me surgió desde el principio y hasta ahorita que estamos en tutoría me volvió a acordar. Apúntala por ahí y la vemos al final, cuando hayamos terminado toda la parte teórica. De acuerdo. Cuando hablamos de detección y de limitación de problemas, estamos hablando de esta capacidad para poder filtrar lo que es importante, lo que es urgente y lo que es prioritario, en consecuencia de su mayor sensibilidad perceptiva. Yo utilizo mucho un ejemplo que está muy relacionado con esos momentos en los que nos sentimos emocionalmente abrumados y cuando nos piden que hagamos una lista de todo lo que nos está preocupando, hacemos una lista interminable de cosas, ¿verdad? O que hablemos de lo que nos preocupa, hacemos una lista interminable de cosas. Entonces yo le digo a las personas, bueno, ok, imagínense que tienen enfrente suyo una de estas piedras redondas, enormes, de estas piedras precolombinas que están en los museos, ¿verdad? No sé si las han visto. O sea, son unos, Yo no por sé. fotos, profe, pero sí. Ok, perfecto. Ahora, imagínate, Shirley y Cristian, que yo los llevo a ustedes, los pongo frente a esa piedra y les digo, con sus manos desnudas y sin ayuda de absolutamente nada ni nadie, tienen que echarse esa piedra al hombro y subirla a la cima del Chirripó, sin ayuda de nadie, ni de nada. ¿Será realista hacer algo así? No. No, ¿verdad? Jamás. No, Ok. ya sería que, ya sería que fuéramos como Superman o como los otros. Sí, exacto. Y aquí no hay superhéroes. Que yo sepa, no existen. Entonces, cuando hablamos de detección y de limitación de problemas, hablamos justamente de esto, de que yo no puedo agarrar esa piedra enorme precolombina y llevármela así enterita como está a la cima del Chirripó jamás. Pero esa piedra precolombina resulta que son todos los problemas que yo estoy tratando de resolver y que me tienen en este momento agobiada. Entonces, tengo que agarrar esa piedra mínimo, con pico y pala mínimo, y aún así sería dificilísimo, y romperla en muchos pedacitos para empezar a llevármela de a pedacitos. Ahí sí. Entonces, cuando hablamos de filtrar, lo importante, lo urgente y lo prioritario implica agarrar todas estas cosas que tenemos frente a nosotros, sean preocupaciones, sean temas a resolver en nuestro trabajo o sean temas propios de esto que estamos tratando de hacer desde lo creativo. Tenemos que empezar a decir, ok, de esto que es importante, de esto que es urgente y de esto que es prioritario. O sea, agarrar la piedra precolombina, partirla en pedazos y una vez está partida en pedazos, empezar a escoger qué me llevo y cómo me lo llevo. ¿Se entiende? Sí, señora. Sí, señora. Ok, perfecto. Entonces,
Evidentemente, después de que delimitamos cuál es el verdadero problema al que nos estamos enfrentando, una vez que hemos delimitado y detectado, ¿verdad? A través de lo importante, lo urgente y lo prioritario, tenemos que analizarlo. Analizamos el problema y tratamos de identificar entonces, ahora sí, cuáles son las posibles soluciones para resolver la situación a la que nos estamos enfrentando. Las personas que tienen una actitud creativa, tienen una actitud creativa y tienen también, ay, se me perdió. Era acá atrás. Tienen también una actitud y aptitudes que les permiten poder resolver los diferentes conflictos y problemas que se derivan de cualquier situación a la que se enfrenten. Aquí inclusive estamos retomando un tema de inteligencia emocional, de cómo necesito autorregularme emocionalmente para poder poner en marcha las actitudes y las aptitudes creativas y para poder resolver los problemas de la forma más eficaz posible. Porque si yo no logro identificar cuáles son mis emociones frente a una situación conflictiva, qué es lo que estoy pensando frente a eso que está pasando, cómo estoy actuando, si no logro analizar el problema y ser realmente clara en cuáles son los pros y contras de lo que yo estoy haciendo, no puedo resolver absolutamente nada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá relacionada con lo que hemos venido hablando? Por mi parte no, profe. Por mi parte tampoco. Ok, perfecto. El capítulo 5, que es el último capítulo que habla del desarrollo cognitivo y las teorías de la información, nos habla de la evolución y uso de la tecnología en el ámbito escolar. Las TICs hacen referencia a todas las tecnologías digitales que nos permiten acceder a información y comunicarnos de diversas formas con diferentes usuarios. Por ejemplo, televisión, videojuegos, computadoras, las tablets, celulares y las múltiples aplicaciones que contienen las herramientas anteriores, como el correo electrónico, los foros, las redes sociales, la mensajería, entre otras. De eso es de lo que hablamos cuando estamos hablando de TICs. Lo relevante para la educación ante estos cambios sociales es el desarrollo de los procesos formativos dirigidos a que los sujetos aprendan a aprender. Las TICs deben ser herramientas que nos faciliten la tarea, pero jamás pueden ser el foco de atención en la educación. Únicamente son herramientas y no podemos confiarnos de ellas porque son retroalimentadas por el ser humano. Y el ser humano no es perfecto y puede caer en errores y por lo tanto podríamos utilizarlas, pero siempre tomando en consideración que es a nosotros, a quienes nos toca analizar la información que recibimos a partir del uso de las nuevas tecnologías. Aquí cabe la pregunta que yo le hice, entonces, ahí ya me respondió. Sí, exacto. Muy bien, entonces, entre los espacios educativos que utilizan las TICs, encontramos, por ejemplo, los entornos virtuales de aprendizaje, AprendeU y EducaU. También tenemos las plataformas de e-learning, los blogs, las wikis y las redes sociales, porque efectivamente, inclusive a través de redes sociales, recibimos información educativa valiosa. Pero nuevamente son nuestros criterios y nuestras investigaciones los que nos ayudan a identificar si el contenido que estamos consumiendo es seguro, es valioso, es científico, es seguro, seguro ya lo dije, ¿verdad? Etcétera. Entonces, inclusive podemos incluir acá redes sociales. Estas aplicaciones de e-learning son aplicaciones informáticas que nacieron con fines educativos como Moodle o Blackboard, ¿verdad? Moodle es en donde está alojado AprendeU y EducaU.
Y los blogs, las wikis, las redes sociales no fueron creadas necesariamente con fines educativos, pero fueron adaptados posteriormente al evidenciar sus grandes posibilidades. Entonces, no las podemos satanizar, pero tampoco podemos pretender que estas herramientas sean las que resuelvan todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué pasa? Que si insertamos TIC sin una adecuada revisión de la visión y modelos educativos y sin un análisis de cómo se utilizarán los recursos, no vamos a poder pensar en una innovación educativa ni esperar un cambio en las prácticas educativas. O sea, no podemos usar las herramientas solo por utilizarlas. Necesitamos sí o sí analizar cómo utilizarlas, por qué utilizarlas, cuáles son los beneficios que eventualmente podrían percibirse de acuerdo al uso que se le dé a cada una de las herramientas que se quieran integrar. También es cierto que hay tipos de usuarios en las TICs. Están los nativos digitales, que nacen en la época de 1980 hasta la fecha, que tienen un uso correcto de la tecnología y las posibilidades que las mismas contienen, o por lo menos eso es lo que se espera, ¿verdad? Que hagan un uso correcto de la tecnología. Y los migrantes digitales que no necesariamente comprenden ni manejan los códigos que proponen los nuevos medios tecnológicos, es decir, personas nacidas antes de 1980. Un usuario inteligente de TICs puede formar y cualificar a los sujetos como usuarios inteligentes de la información para distinguir lo relevante de lo superfluo. Puede aprender habilidades y destrezas para desenvolverse adecuadamente con los diferentes recursos. Puede desarrollar habilidades de alfabetización digital para un futuro entorno digital. Y el docente tiene como funciones potencializar a los estudiantes activos en el aprendizaje autodirigido, guiar a los estudiantes en el desarrollo de experiencias diversas de aprendizaje, crear o seleccionar medios digitales para que los estudiantes aprendan los contenidos y logren desarrollar habilidades y fomentar habilidades de alfabetización digital. En la actualidad, los y las docentes tienen una tarea fundamental en relación a lo que tiene que ver con el uso de las TICs, porque son ellos y ellas quienes están ahí para guiar al estudiantado en un uso correcto, seguro de las nuevas tecnologías de la información. Utilizar estas herramientas como el ChatGPT, Cristian, no está mal. Sin embargo, debe de convertirse en un apoyo al trabajo y no en una herramienta que te haga el trabajo. Entiendo. No, es que, digamos, yo lo preguntaba por, digamos, por ejemplo, como me piden algunas situaciones hablar en tercera persona, digamos, yo formulo y ya yo tengo mi trabajo montado para darle un poquito más de profesionalismo o algo así, no sé, que se vea bonito y que se escuche bonito. O sea, puedo meter cierto texto y que el chat me haga ciertos acomodos ahí y lo puedo introducir nuevamente. Eso pensaba yo, no sé si está bien. Estará bien en la medida en la que vos revises que ChatGPT haga bien los acomodos y que no haga cambios sustanciales en el cuerpo del trabajo. Vos puedes pedirle a Entendido. ChatGPT que, no sé, que te convierta un texto a tercera persona, pero si además de hacer eso, hace un cambio en la teorización que vos estás haciendo, ya hay un fallo enorme. Ok, por eso hay que revisarlo. Exactamente. Muy bien, muchachos. Como somos solo dos, en realidad pues las tutorías son muy corticas porque la idea es que haya muchísimo más espacio para la aclaración de dudas. Al ser solo dos personas se dificulta un poco porque rapidito se
Se acaban las dudas y las intervenciones. Yo no sé si tienen alguna duda final ya para terminar. Este sería la última tutoría del cuatri. Profe, por mi parte no, las que tenía eran esas del trabajo, en realidad. Entonces, y no, ya me las aclaró. Perfecto. Yo, na- Cristian, ¿vos? yo nada más era eso que le pregunté, profe, pero igualmente, o sea, nada más así como para recapitular, es digamos, cada pregunta, o sea, agarro los temas y ahí hago un resumen, hago un cuerpo bien bonito, introducción, desarrollo y conclusión en cada uno, pero o sea, no le incluyo las preguntas, nada más que lo voy en prosa corrido, prácticamente, ahí integrando cada una de las preguntas. Así es, ¿verdad? Es un documento en el que integras los 3 artículos. Respondes a las preguntas tomando en consideración los 3 artículos que vas a leer. No son 3 documentos diferentes o 3 No, yo desarrollos sé. distintos. No, es nada más, digamos, por ejemplo, hago una introducción, por ejemplo, general Ajá. de los 3 artículos y ahí se va metiendo cada preguntita y respondo con un poquito de cada uno de los artículos y así sucesivamente hasta que llego a la conclusión. Exactamente. Por favor, usen citas textuales y parafraseadas, buen uso del APA, buen uso del idioma. Por favor, mucho orden a la hora de explicar todo para que quede bien clarito. Ok, De profe. acuerdo, profe. Bueno, que estén muy bien entonces. Feliz Muchas fin de gracias, cuatrimestre. profe. Con mucho gusto. Feliz fin de cuatrimestre Gracias igualmente. adelantado. Les deseo muchos éxitos en lo que falta. Gracias, profe. Pues que así Gracias, sea. profe. Que estén Buenas muy noches. bien. Buenas noches. Igualmente.